Bienvenidos a nuestro cuarto capítulo de este podcast Al Fuego, un espacio de conversación íntima alrededor de nuestras ideas de propósito y una buena vida. En este cuarto capítulo, Jaime, y después de haber recorrido las aristas y las propuestas de mente y de alma, vamos a hablar de cuerpo. Y para iniciar y después un poco de recapitular este recorrido tan interesante, quiero compartirte y quiero compartirles una frase que tiene todo que ver con mi búsqueda y que tiene todo que ver seguro con varias conversaciones que hemos tenido alrededor de este tema, y es: el cuerpo es el único lugar del que no te pueden sacar. ¿Sí? Vivimos en una época y estamos en medio de una coyuntura de desplazados, ¿sí? Y no me refiero solo a la geografía, ¿saben? Y a las complejas guerras que estamos viendo en este momento en el mundo, sino a desplazados incluso de su propia casa, de sí mismos, de sus relaciones. Y parte de mi búsqueda, como te decía y como les decía a nuestra audiencia, es: si hay un lugar del que no me pueden desplazar, es de mi cuerpo. Y eso para mí, Jaime, ha traducido en la responsabilidad, mira esto, la responsabilidad de atender la balanza entre la vanidad o la dosis adecuada de vanidad y la ecuación y la necesidad de mi salud, de cómo me quiero ver, qué salud quiero tener. Seguro lo hemos conversado y seguro lo atenderemos más adelante, pero para iniciar y para darte la palabra, Jaime, ¿por qué cuerpo? ¿Y en qué definición de cuerpo estamos proponiendo este capítulo de Al Fuego? Gracias, Cami, y gracias por esa introducción y bueno, saludos a la audiencia que está siguiendo el podcast en este momento. Realmente agradecemos mucho que estén ahí y bueno, estamos haciendo esto para ustedes, ¿no? Yo te resumiría en que llevamos ya varios episodios hablando del propósito, de cómo alineamos todo nuestro ser hacia un propósito que haga la diferencia, ¿sí? Que haga la diferencia. Y cuando uno mira esa ecuación, pues yo creo que la primera reflexión es que el cuerpo es el vehículo para cumplir el propósito, ¿sí? Es esa nave en la que tú lo dijiste muy bien, o sea, de la cual no puedes escapar, pero del cual también depende tu propósito. Si tu cuerpo no está en las condiciones necesarias para que tú cumplas tu propósito, pues por definición no lo vas a cumplir. Entonces, pues el cuerpo hay que cuidarlo, ¿sí? Hay que cuidarlo. Y el tema, o sea, esto no es nada nuevo ni nada innovador. Yo no soy médico ni pretendo ser médico, pero la reflexión que he tenido, un poco, yo te diría que hay como dos o tres cosas. Primero, lo que te diría es que vivimos en una cultura que hace de todo para que eso no ocurra. Y uno diría, pero ¿cómo así? Si vivimos en la cultura que glorifica al cuerpo y pues los actores, la cuestión, todo el tema alrededor del tema físico y la atractividad y todo eso. Pero esa es una faceta de la cultura. El resto de nuestra cultura va totalmente en contra del cuerpo y de la salud. Y lo ves en la alimentación, en la nutrición, en la discusión sobre nutrición, lo ves en las prácticas alrededor del sueño y si el sueño se valora o no se valora, lo ves en el sedentarismo, por ejemplo, o sea, en muchas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, pero esto tampoco es nada nuevo, pero lo que sí la reflexión es, por lo menos para gente de mi generación, yo no siento que en la formación mía, pues claramente todos hicimos educación física y nos decían, esto es importante, y mente sana y cuerpo sano, eso es de toda la vida, pero que hubiera esa conciencia alrededor del balance necesario para que tu cuerpo opere bien. Yo por lo menos, para mí fue un aprendizaje tardío en la vida. Eso, Jaime, cuéntanos un poquito de eso. ¿Algo te pasó? ¿Algo te encontró en tu historia y en tu cuerpo para Sí, que lo digas de esa forma, porfa? varias cosas, y pues yo sé que hay todas las personas que yo conozco tienen bueno, todas no, pero muchas tienen historias, y hay unas historias bastante dramáticas. Las mías de pronto no son tan dramáticas, pero para mí sí lo fueron. Y la primera que les voy a contar fue a los 25 años, ¿sí?
Y a los 25 años, y parafraseándote, ese ideal de trabaja, saca buenas notas, consigue un trabajo, métele la ficha, pues yo hice exactamente eso. Yo empecé a trabajar muy joven, a los 21 años, y le metí la ficha y yo estaba entregado al trabajo, con esa misión de me tengo que destacar. O sea, mi éxito, mi felicidad, mi identidad, de hecho, mi identidad depende de, o sea, pensaba yo en ese momento, va a depender de que tenga éxito en el trabajo. Si no tengo éxito en el trabajo, no tengo identidad. Así de radical, ¿no? Y yo sé que esto conecta con otras cosas que hemos hablado, pero pues era un gran tema. Y de pronto, 25 años, comienzo a sentirme muy mal, ¿sí? Tengo problemas para comer, para procesar la comida. Tengo un dolor profundo cuando como, ¿verdad? Ardor, todos los síntomas de lo que uno pensaría es una gastritis. Voy donde el médico y el médico me examina, me hacen unos exámenes, ¿verdad? Y después de los exámenes, cuando el médico ve los exámenes, llega el médico y me dice, pues amigo, usted tiene toda una sintomatología de tener VIH. Yo, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿VIH? ¿Cómo así? Sí, usted tiene una cosa que se llama esofagitis, tiene úlceras en el esófago, wow. ¿Sí? Úlceras en el esófago. Y las úlceras en el esófago son uno de los síntomas terminales del VIH. O sea, es tal la inmunodeficiencia que te salen úlceras en el esófago. Es normal tener úlceras pues, en el estómago. Abajo en el estómago, pero nunca en el esófago. Pues yo tenía úlceras en el esófago. Y bueno, me hicieron los exámenes y todo lo demás. No tenía VIH, pero pues se podrán imaginar el susto existencial que tuve en ese momento. Y lo que tenía era un caso severo de estrés. O sea, el estrés me generó úlceras en el esófago. 25 años. Imagínate. Wow. Estrés. Y estrés de querer ser excelente en el trabajo. Entonces, pues, ese fue el primer banderazo, el primer como banderazo así gigante de, mira, aquí hay un elemento de la ecuación que no has considerado, ¿no? En esta película. Y luego viene un segundo elemento más adelante, y es que, pues, balanceo, entonces me voy al otro lado de la ecuación. Entonces, balance, buena vida, por eso yo a veces, aquí en paréntesis, detrás de cámaras, yo siempre le tomo el pelo aquí a Camilo cuando él habla, cuando presenta el podcast como el podcast de la buena vida y de la felicidad, porque pues utilizamos lenguaje un poquito diferente. Yo me fui por la buena vida, okay, ¿verdad? Y pues en esa vida que tenía en el exterior, entonces un poquito hedonista de, pues vamos a los mejores restaurantes, comamos lo más rico que hay, o sea, todo lo que sea, o sea, todo lo que te vende la sociedad como, uy, esto hay que probarlo, ¿cuál es el top 10 de esto, el top 10 de aquello? ¿Qué es lo mejor de lo mejor? Yo hice eso. Y lo hice durante no sé, de pronto 10 años, ¿verdad? Eso. Y entre varios vacíos, porque eso no te llena, pero una condición que encontré fue que llegó un momento y yo estaba pesando 94 kilos, ¿verdad? Oh. Que no hay ningún peso bueno, regular o malo, pero cuando tú eres una persona con mi fisonomía, de chiquito, yo era el flaco del curso, toda la vida fui el flaco del curso. En las fotos de mi anuario, pues soy el flaco del curso, ¿me entiendes? Y de pronto, 15 años después, 94 kilos, y me hacen exámenes médicos, y en los exámenes médicos, buen funcionamiento, pero me decían, usted tiene 38% de su composición corporal es grasa. 38% era grasa. Y su músculo es algo así como 26%. O sea, mal. O sea, sedentarismo y comida en exceso, era perdóname. La buena vida. Claro. Es decir, acabas de tocar dos puntos que tienen todo que ver con esta conversación. Mira, hablaste del estrés
y hablaste de los excesos. Ahí yo te propondría hacer un doble clic, Jaime. Es decir, y ahorita en otros espacios hablábamos de un documental que a mí me parece muy interesante, de Chris Hemsworth, el actor de Thor, se llama Limitless en Disney. Y él propone 5 teorías de longevidad y se expone para hacer el experimento y probarlas, entre comillas. La primera es el estrés. Y mi conclusión de aprendizaje del documental, mi análisis, mi ejemplo y tu historia es: el estrés, en una medida adecuada, es un buen motivador. Hay gente de mi equipo de trabajo que dice, hey, con esa presión trabajo en modo supervivencia y saco cosas geniales. En efecto, método científico comprobado. Sí. Pero hay una línea que cuando la pasas, Jaime Caballero a los 25 años, te estabas matando. Y permíteme decirlo así, te estabas matando. Pero mi segunda reflexión a la cual te propongo un doble clic, un par de minutos, es los extremos. Mi ejemplo es cuál es la medida adecuada, y les proponía al principio, de cuidar mi cuerpo por una vanidad en un nivel adecuado, no al extremo. Vean, vivimos ahorita en un mundo, yo creo que nunca antes en la historia los gimnasios estaban tan llenos, las cifras de cirugías, inversiones en cirugías fallidas y exitosas, tenían las estadísticas que tenemos hoy en día, ¿sí? Ahora, ¿hasta qué punto eso responde al cuidado de tu cuerpo como vehículo, de tu propósito? ¿Y cuál es el límite desde nuestra propuesta, Jaime, y desde tu historia, en el cual hay una alerta que te tiene que decir, ojalá no tarde, ¿sí? Ojalá no en un médico, ojalá no en un quirófano, sino en el proceso que le estamos proponiendo a nuestra audiencia, en la que deberías leer la alerta como los testigos del carro y, hey, se me está acabando la gasolina. Estrés y extremos, Jaime. Sí, no, total, tenaz. Y es que, o sea, ¿cuál es un poquito la reflexión alrededor de eso? Mira, cuando tú miras el tema, mira, hay una palabra que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me trae beneficio, ¿verdad? Y uno llega y dice, pues, o sea, a ver, ¿cuál es la realidad de uno? Uno dice, venimos, o sea, estudiaste, o sea, te pelaste el forro para estudiar, trabajaste, comienzas a tener éxito, comienzas a tener capacidad adquisitiva. Y pues, ¿qué quieres? ¿Quieres lo mejor? ¿Quieres viajar? ¿Quieres descansar? ¿Quieres viajes? ¿Quieres probar la comida? ¿Quieres todo ese tipo de cosas? Y resulta que no estamos diseñados para eso. Yo considero que nuestro diseño, nosotros no estamos diseñados para el nivel de consumo que tenemos. Okay. Y además nos venden cosas como si fueran señales de la buena vida, que no lo son. O sea, por ejemplo, un ejemplo es el alcohol. Y yo sé que este tema es muy controversial, pero pues a ver, hace 15 años, pues en mi círculo social, pues el que llegara con la mejor botella, pues era el más crack. Mira la botella que traje. ¡Wow! ¡Qué berraquera botella! Mira la botella que nos vamos a tomar. Mira la botella que me traje del viaje. Mira la botella. Y cuando tú te pones a pensar el tema y uno dice, a ver, o sea, te estás gastando un montón de plata en un mundo donde hay tantas necesidades, tantas cosas, en alcohol, ¿verdad? En un alcohol que vale, o sea, sabe igual el barato que el costoso, es carreta que sepa rico, es un gusto adquirido, ¿verdad? Más bien, sí. Y que todos sabemos que las consecuencias no son buenas para el cuerpo, porque todos lo sabemos. Ahora, yo no estoy diciendo que la gente no tenga que tomar. Hay gente que dirá, pues a mí me relaja y me permite socializar y tal, pero sabemos que viene a un costo. O sea, estás pagando un peaje. Bien, te relaja, vas a socializar, pero estás pagando un peaje. Y algunos te dirán, no estoy dispuesto a pagarlo, yo no voy a tomar. Algunos dirán, yo tomo un poquito y listo. Pero hay otros que toman mucho y que es parte de tu estilo de vida. Y de hecho yo lo tuve. Parte de la contribución a mis 94 kilos era el alcohol. Y no es alcohol por cierto, porque es que esto no es un tema de, no, pues el alcohólico, pues, que necesita una intervención. No, es el alcohol de, tomo vino todos los días, me tomo media botella con la comida, los fines de semana me tomo mi whiskycito social, tal. O sea, ahí no hay ni soy alcohólico, ni estoy pelando el cobre, ni le estoy haciendo mal a nadie, pero, pues, 94 kilos.
Y cuando tú ves eso en el tiempo, pues cirrosis, etcétera, hay 1000 estudios, o sea, 1000 estudios. Entonces, yo creo que ahí es donde tú tienes que hacer la pregunta. Ok, si tú tienes un propósito que quieres cumplir, bueno, y sabes que tienes 4 llantas y una llanta es el cuerpo, pues tú mismo le estás pinchando para sacarle el aire. De acuerdo por completo. De acuerdo por completo. Jaime, hay un tema que me inquieta y me motiva. Y les cuento un poquito también de mi realidad, particularmente historia y realidad. Todos los días, al menos 5 días a la semana, 4:30 de la mañana, para el gimnasio. ¿Sí? Que es parte ahora de un hábito que llegó con disciplina. Para allá voy. Al principio respondía a un hueco de la adolescencia, ¿sí? a una falencia de mi adolescencia, ¿sí? Porque yo era muy delgado, entonces me sentía incapaz de, no suficiente atractivo para, incompleto para. Y arranco en la búsqueda de fortalecer, Chan, y también me voy al otro extremo, ¿sí? de enfocarme en una búsqueda vanidosa, ¿sí? Y enfocarme en una carrera, así como les contaba un poco de la carrera laboral y del libreto, a los 20, ¿sí? Llegó un momento en el que subir más rápido de peso, estar más grande ¿sí? que también va en contra de muchas cosas, ¿sí? Prioridades, el extremo que tú hablas, cuando aparece la vanidad en el extremo, es súper complejo, principalmente en un marco de espiritualidad como el de mi historia, que seguro les voy a contar más adelante. Pero cuando eso evoluciona al Camilo de 42 años, al Camilo papá y al Camilo improvisador, papá que quiere dar ejemplo y que tiene que dar ejemplo, e improvisador que reconocen el error, el valor de la historia y del futuro, pues vean que hoy se traduce en una palabra que me encanta y seguro voy a volverles a contar de Rocky porque me encanta, véanlas, y es la disciplina. Y hoy en día, habiendo decantado esos pétalos que no me gustaban tanto de la vanidad y conservando los que me gustan de la parte buena de la vanidad, se traducen incluso en conversaciones de, hey Cami, ven, ¿tú cómo haces para pararte todos los días para? ¿Tú cómo haces para que tu cuerpo haya cambiado de esta forma? Y lo amarro para ir cerrando y compartirte la idea de disciplina en una idea muy parecida a la de la perfección que tú nos compartías, a la frase de la perfección. Y es que en efecto yo no busco un cuerpo perfecto. Y con seguridad muchos de los que van al gimnasio y están escuchando esta conversación están en la conversación de un cuerpo perfecto o parecerme a. Y mi invitación es, no solo hablando del cuerpo, sino de toda la conversación del fuego, ¿cuál es tu mejor versión? ¿Sí? Y ha sido una búsqueda muy bonita, Jaime, que he compartido contigo y comparto con la audiencia, pues, ¿cuál va a ser mi mejor de cuerpo hoy a los 42? A los 60, si Dios quiere, cuando sea abuelo y quiera cargar mi nieto, o a los 80, si Dios me permite vivir hasta allá, para que mis últimos días sean de qué calidad. Y eso tiene todo que ver con lo que yo decida hoy. ¿Cómo como? ¿Cómo duermo? Y qué tanto me paro de la silla de la oficina para moverme. Jaime, disciplina. ¿Qué tiene que ver esa palabra desde tu historia y desde la propuesta que nos has compartido hoy? Todo. Todo porque el cuerpo es el área. Yo creo que uno necesita disciplina en todas las facetas de la vida, pero esa parte corporal es muy tangible. O sea, es muy tangible y la retroalimentación es inmediata, en el sentido de, el sufrimiento es instantáneo. Es que pararse del sofá a ir a hacer ejercicio a las 4:30 de la mañana o de la cama no es chévere. Entonces la retroalimentación es inmediata, o sea, el cuerpo está protestando inmediatamente. Sí. O sea, o sea, el cuerpo protesta. ¿Qué estamos haciendo? O sea, ¿cómo así? ¿Verdad? Y además, nuevamente, tu entorno también protesta en general. En general, o sea, hay uno que otro fan que te va a decir, hey, sólido, chévere. Pero la mayoría de la gente dice, no, pues, no, ¿qué es esa locura? ¿Me entiendes? Por otras razones, y eso lo podemos discutir en otro podcast. Pero lo que sí sé es que el tema, ese recorrer del cuerpo
en todo sentido requiere disciplina. O sea, sean hábitos de ejercicio, sean hábitos de comida, de cambiar hábitos, de escoger. ¿Y por qué? Porque es que estamos inundados de malos hábitos. O sea, tú vas o sea, lo que te ofrecen, el 90% de lo que te ofrecen no te sirve, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es más fácil? Mirar las 5.000 películas que tienes en streaming o ir a hacer ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es más fácil? ¿Me entiendes? Irte de rumba hasta las 3 de la mañana y levantarte tarde al día siguiente o moderarte porque tienes que salir al día siguiente. Y claro, algunos dirán, no, pero a mí no me pasa eso, el deporte es divertido, el workout es divertido. Esas cosas son divertidas cuando las haces de vez en cuando las tienes que hacer todos los días, llueve, truene, relampaguee, ya no las haces por diversión, la haces por convicción. Porque lo tengo que hacer, me guste o no me guste, lo tengo que hacer. Entonces, hay una frase que yo de chiste le decía a un equipo que tenía de trabajo, era medio en chiste, medio no en chiste, pero la frase dice mucho. Y era mi frase cuando yo estaba muy, muy, muy intenso en ese tema del ejercicio, ¿no? Yo tuve una época de fiebre así brutal. Luego vamos a hablar porque le bajé un poquito al cambio, al tema. Pero mi frase era, en la vida hay resultados y hay excusas. ¿Ah? O sea, tú o hay resultados o hay excusas. Punto. Sí se puede. O sea, sí se puede hacer las cosas. Pero tienes que dejar las excusas a un lado. Todas estas excusas las tienes que dejar a un lado. Entonces, que es un poco, la disciplina llega donde la motivación no alcanza. Así es. Entonces, no es un tema de motivación. No es un tema de, uy, hoy tengo unas ganas, qué chévere. O no, es que a mí me motiva cuando me encuentro con mi amigo. Pues, pero no, es que tiene que ir más allá de eso, ¿sí? Entonces, sí creo que, o sea, el sendero del cuerpo implica abstinencia, por ejemplo, en la comida, por ejemplo. Es durísimo. Es tremendo. Y más allá de que uno compara, porque hay gente que le dice, bueno, es que tú eres un extremo, pues. No sé, seguramente te lo han dicho, ¿no? Que muchas veces. Te dicen que eres extremo, te dicen que eres aburrido, te dicen que eres complicado, no sabemos cómo invitarte, etcétera, etcétera. O sea, es un feedback negativo tremendo, ¿verdad? Entonces tienes que tener mucha convicción para mantenerte en ese sendero. Y sobre todo porque es que hay temas reales, o sea, estos no son temas de escogencia. O sea, miren los estudios, o sea, la mayoría de la comida que nos dan a nosotros, que nos ofrecen, la que es fácil de conseguir, rápida de conseguir, asequible económicamente, es comida que no te funciona. No solo no te lo funciona, que te sino sirve es costoso, toma tiempo, tienes que planear, tienes que difícil de prepararte, conseguir a difícil de veces. conseguir a veces. Entonces, es como, un camino de para arriba. Jaime, y yo a la convicción que tú propones, y lo hemos conversado antes, le sumaría constancia y conciencia. Vean, las 3 Cs acabaron de aparecer. Vean, constancia, y es el chiste típico de los que vamos al gimnasio, ¿sí? Que vas al gimnasio un día, ve, no veo nada. 3 días, no veo nada. Una semana, no veo nada. Pues me fui. Constancia es la clave. No solo para que veas, sino para que sientas. Y no piensen en el gimnasio. Esto no es una invitación para que te inscribas al gimnasio. Sea lo que sea, caminar, correr, yoga, algo que te haga mover. Tal vez mi reflexión de constancia es de movimiento. Y la de conciencia es reconocer que tal vez no todos vamos a llegar a viejos y que la calidad de los días que nos quedan, sean muchos o pocos, depende de lo que decidas hoy, de lo que comas hoy, de cuánto duermas hoy y de qué tanto te muevas hoy. Jaime, con eso y tal vez para ir cerrando un poco la idea de cuerpo e ir pensando en espíritu, ¿con qué mensaje no se pueden desconectar nuestra audiencia desde Jaime Caballero y nuestra propuesta? Pues yo creo que es ese balance entre que hay que trabajarle al cuerpo, hay que buscar esa movilidad, hay que ir en contra de la corriente, hay que ir en contra de la corriente, ¿sí? Lo fácil es unirse a la corriente, hay que ir en contra de la corriente, pero no te puedes pasar de calidad. Y aquí viene la advertencia. La advertencia es, como dijimos hace un rato, todo en exceso es malo. Si tú te vas al otro extremo, de que tu cuerpo y tu apariencia física y si tienes abs o no tienes abs y tu porcentaje de grasa
se convierte en tu obsesión y se convierte en tu Dios por encima de las relaciones, por encima del trabajo, por encima de tu salud emocional, de tu salud mental, pues te estás equivocando, ¿sí? Y yo creo que todos hemos visto esos extremos. Yo por lo menos los he visto y los he vivido esos extremos. O sea, hay un momento donde uno en ese tema de la motivación de quiero más, puedo más, cuando te das cuenta que tu cuerpo responde, pues hay momentos donde uno dice, no, pues quiero romper todos los récords. O sea, sí, entonces voy a tener 8% de grasa muscular, corporal, 47% de masa muscular, pues, ¿me entiendes? Y lo que tú te das cuenta es que ya pasaste ahí de lo que es cuidarte y hacer sacrificios normales a priorizar el cuerpo por encima de las otras áreas. La mente, el alma y el espíritu, ¿sí? Y tu vida en general. Y eso sí tampoco lo puedes hacer. Entonces yo creo que aquí, cuando pensamos en la audiencia, yo creo que aquí probablemente tenemos ambos extremos. Tienes el extremo y yo siento que yo siempre estoy como en un caucho, en que tengo gente a mi alrededor que es, no, pero tómala suave, bájale a eso, no tienes que hacer nada, te ves súper bien, ¿para qué haces nada? Esto no te va a hacer daño. Y tómate un traguito. No, eso nada, o sea, que hay de vez en cuando y tal. Y tienes el otro extremo, que es el extremo de ultra desempeño, pues, triatlonista, pues, del mundo. Yo lo que he encontrado, en mi caso, y no estoy criticando, pero yo sí creo que ninguno de los dos extremos te funciona. Pues. Balance, y gracias, Jaime, a las personas que están con nosotros todavía. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Gracias y muchas bendiciones. Gracias, Cami. Gracias a nuestra audiencia.